Atrévete a cruzar el fuego. Te hablo a ti. No a la versión de ti que se muestra en las reuniones, ni a la que sonríe en las fotos, ni a la que responde con un todo bien, gracias, en automático en los pasillos del trabajo o en un mensaje de texto. No. Le hablo a la parte tuya que solo se deja ver en la quietud absoluta de la madrugada, en esa hora suspendida entre la oscuridad y el alba, o en ese instante pesado justo antes de caer en el sueño, cuando el ruido del mundo por fin se apaga, y solo queda el eco de tus propios pensamientos. Le hablo a esa parte de ti que siente el peso. No es un peso físico, no es algo que se pueda medir en kilos o que se vea en una radiografía. Es un peso en el alma, una fatiga silenciosa, casi invisible, que se ha ido acumulando día tras día, año tras año, como el polvo fino que se asienta en una habitación olvidada, cubriéndolo todo con una capa gris de cansancio. Hoy te hablo desde esa frontera, ese límite exacto donde el agotamiento se encuentra con la decisión. Existe una línea casi imperceptible, una frontera que se cruza sin estruendo, sin testigos, en la más absoluta soledad, donde decides dar un paso más aunque cada fibra de tu ser, cada músculo, cada pensamiento, te pida a gritos detenerte. Si alguna vez has sentido esa presión sorda en el pecho, esa niebla mental que te impide pensar con claridad, esa voz que no es más que un susurro helado en tu mente que te dice no puedes más, ríndete de una vez, ¿para qué seguir luchando? Entonces te pido que escuches. Que escuches de verdad. Porque lo que estás sintiendo no es una señal de que estás roto o defectuoso. Es la prueba irrefutable de que estás en proceso. Es el sonido del metal en la fragua. Este no es un discurso diseñado para ofrecerte un consuelo temporal, una frase bonita que se olvida a los 5 minutos, una palmada en la espalda que se desvanece con la primera luz del día. Mi objetivo es mucho más profundo, mucho más ambicioso. Busco encender algo dentro de ti, reactivar un interruptor que quizá creías fundido para siempre. Busco provocar un cambio que perdure, encender una voluntad que no se apague con la primera tormenta, ni con la segunda, ni con la 10ª. Una voluntad forjada en la calma, no en la euforia. A veces, la vida no te derriba con un solo golpe de knockout. Eso, en cierto modo, sería casi más fácil de entender. No, la vida a menudo es más sutil, más paciente en su dureza. Te erosiona. Gota a gota. Una decepción aquí. Una tarea monótona allá. Una crítica inesperada. Un plan que no sale como esperabas. Un día malo que se encadena con otro. Y cada gota, aunque en sí misma parezca insignificante, va abriendo una grieta en tu interior. Una fisura casi microscópica que, con el tiempo, se convierte en una falla geológica en tu espíritu. Y tú, con una maestría digna del mejor de los actores, aprendes a ocultarla. Sigues funcionando, pues con tus obligaciones, apareces en el mundo con la máscara que se espera de ti, pero por dentro, en el silencio de tu ser, escuchas cómo algo cruje. Sientes cómo la estructura que te sostiene se debilita. Y lo primero que quiero que hagas, aquí y ahora mismo, es darte permiso. Un permiso que nadie más puede otorgarte. Permiso para dejar de fingir. No tienes que proyectar una fortaleza sobrehumana que no sientes. Basta, por hoy, con reconocer la fatiga. Mírala a los ojos. No como a un enemigo, sino como a un mensajero. Nómbrala. Di para tus adentros, con honestidad brutal, estoy cansado. No es una admisión de derrota. Todo lo contrario. Es el acto de valentía más radical que puedes cometer en un mundo que te exige estar siempre al 100%. Reconocer el estado real de tus fuerzas es el primer paso ineludible para poder cuidarte, para empezar a reconstruirte, no como eras antes, sino de una manera completamente nueva y más consciente. Más fuerte. Déjame contarte la historia de Elena. Su mundo olía a tinte y a tela nueva. Trabajaba en el sótano de una gigantesca fábrica textil, en el turno de noche. Durante 8, a veces 10 horas, su realidad era el zumbido hipnótico y ensordecedor de las máquinas y el movimiento repetitivo de sus propias manos bajo una luz fluorescente que parpadeaba, y teñía todo de un color pálido y enfermo. Sus manos, ásperas por el roce constante de los tejidos, doblaban y apilaban piezas de tela que luego serían enviadas a tiendas de lujo en ciudades que ella solo conocía por las etiquetas. Para el mundo, Elena era invisible, una pieza anónima en un engranaje masivo. Pero Elena guardaba un secreto. En la hora más oscura de la madrugada, entre las 3 y las 4, cuando el cansancio era un animal pesado sobre sus hombros, ella se tomaba sus 10 minutos de descanso. Pero no para tomar un café amargo. Se encerraba en el pequeño cuarto de los casilleros y sacaba un cuaderno gastado, de tapas blandas.
En ese cuaderno, con un pequeño lápiz, Elena construía un universo. Apuntaba ideas para una pequeña editorial independiente que soñaba con fundar. Títulos de libros que anhelaba publicar, nombres de autores olvidados que quería rescatar del polvo, diseños de portadas que garabateaba en los márgenes con un detalle asombroso. Su hermano mayor se lo había dicho una vez: Elena, sé realista, eso es para gente con dinero y contactos. Pero el tacto del papel de su cuaderno era un refugio contra la aspereza de la tela, y el silencio de sus ideas era un bálsamo contra el estruendo de la fábrica. Durante 7 largos años, nadie en el mundo supo de la existencia de ese cuaderno. Sus ideas vivían y respiraban solo para ella, en la quietud de ese taller escondido, alimentadas por el silencio y la repetición de su humilde trabajo. El mundo exterior no veía progreso. Pero en ese terreno oculto, Elena estaba construyendo un imperio. Ladrillo a ladrillo. Idea a idea. Cuando finalmente, después de ahorrar cada centavo y de sacrificar incontables horas de sueño, publicó su primer libro, una modesta antología de poetas locales, su voz encontró a miles de personas que, como ella, se sentían invisibles y esperaban precisamente eso, una voz que les hablara desde la honestidad del alma. La paciencia infinita de su taller escondido fue la cuna de una obra que hoy da voz a cientos de personas. Y la enseñanza de esta historia es simple, pero es la llave maestra de todo: la transformación más profunda, la más duradera, se produce siempre en el terreno oculto, en la repetición humilde de un acto de fe. Ahora piensa en Mateo. Un hombre de 52 años, un contable metódico, que de un día para otro fue reemplazado por un software y un joven recién graduado. 20 años en la misma empresa, borrados en una reunión de 10 minutos. El golpe fue devastador. Su identidad, su rutina, su seguridad, todo se hizo añicos. Los primeros meses fueron un laberinto de portales de empleo, de currículums enviados al vacío y de un silencio pesado y acusador en la mesa durante la cena. Se sentía inútil, obsoleto, un fantasma en su propia casa. En lugar de dejarse consumir por las 4 paredes de su apartamento, comenzó a caminar. Caminaba durante horas, sin rumbo fijo, explorando barrios de su ciudad que nunca había visto. Era su forma de intentar ordenar el caos que rugía en su cabeza. En una de esas caminatas, descubrió una pequeña plaza arbolada donde un anciano, un hombre llamado Aníbal, con las manos negras de grasa y una calma infinita, reparaba bicicletas viejas. Mateo empezó a sentarse en un banco a observarlo. Durante semanas, solo observó. La paciencia de Aníbal, la forma en que trataba cada pieza oxidada como si fuera un tesoro, la concentración en su rostro arrugado. Un día, sin mediar palabra, Aníbal le hizo un gesto y le ofreció una llave inglesa. Mateo, con una torpeza que le avergonzaba, empezó a ayudar. Su primera tarea fue intentar sacar un pedal oxidado. Luchó durante 1 hora, sudando, frustrado, a punto de rendirse. Pero Aníbal solo le dijo: tiene su truco, no es fuerza, es maña. Y le enseñó el ángulo correcto. Cuando el pedal finalmente se dio con un chasquido, Mateo sintió algo que no había sentido en meses, una pequeña victoria. Con sus propias manos, manchadas de la misma grasa que las de Aníbal, volvió a sentir el valor. La sensación tangible de ser útil. Empezó reparando las bicicletas de los niños del barrio a cambio de un café. Luego montó un pequeño puesto en la misma plaza. Hoy, ese puesto es un taller próspero, un lugar lleno de vida y del sonido de las herramientas, donde trabajan varios jóvenes a los que ha enseñado el oficio. Un lugar que no solo repara bicicletas, sino que reconstruye la dignidad. Su caída no fue un final. Fue un inicio brutalmente disfrazado. Y una vez más, la lección resuena con una claridad atronadora: la transformación se produce en el terreno oculto, en la repetición humilde. Estas historias no son cuentos de hadas. Son la realidad tangible de la resiliencia humana. Son la prueba irrefutable de que el cambio verdadero, el que perdura, no ocurre en grandes escenarios, con aplausos y fuegos artificiales. Ocurre en el silencio. En la constancia. En el acto casi sagrado de seguir adelante cuando nadie te ve, cuando no hay recompensa inmediata, cuando la única motivación es una débil, parpadeante llama de esperanza que te niegas a dejar apagar. Aquí es donde debemos detenernos en una metáfora crucial para entender todo esto. La resiliencia no es un escudo de acero que te hace invulnerable al dolor. Esa es una fantasía infantil. La resiliencia es una fragua interna. Imagina tu corazón, tu espíritu, como un trozo de metal en bruto. Las dificultades, las crisis, la fatiga, el dolor. Ese es el fuego.
Un fuego que calienta el metal hasta ponerlo al rojo vivo, hasta que parece que va a derretirse. Y cada decisión que tomas, cada vez que te levantas a pesar del cansancio, cada pequeño acto de disciplina, cada vez que eliges la esperanza sobre la desesperación, ese es el martillo. Golpe tras golpe. El calor y los golpes no arruinan la pieza, la templan. Le dan forma, eliminan las impurezas, la hacen infinitamente más fuerte y flexible de lo que era en su estado original. El proceso es brutal. Pero el resultado es una hoja de acero capaz de resistir cualquier embate. No le pidas a la vida que apague el fuego. Pídete a ti mismo la fuerza para soportar el calor y la sabiduría para usar el martillo. Piensa en Isabel, una madre soltera que apenas llegaba a fin de mes. Su vida era una carrera frenética entre dos trabajos mal pagados y el cuidado de su hijo, Leo, un adolescente a punto de irse a la universidad. El agotamiento era su estado natural. Se sentía desconectada de sí misma, definida únicamente por sus obligaciones y sus deudas. Temiendo perder el vínculo con su hijo ante la inminente separación, empezó a escribirle un cuaderno. Eran recetas de cocina, las que le había enseñado su abuela, pero cada receta iba acompañada de un recuerdo, de una historia familiar. Escribía por la noche, en la pequeña mesa de la cocina, con el olor del guiso del día todavía en el aire y la casa en silencio. Era su ritual íntimo, su ancla en medio de la tormenta. Le contaba a Leo cómo su abuelo le cantaba mientras amasaba el pan, o la vez que quemó el primer pastel que intentó hacer para su propio padre. Era una forma de regalarle sus raíces. Leo, conmovido, le leyó una de las historias a una vecina que había venido a pedirle un poco de azúcar. La vecina se echó a llorar, porque la historia le recordaba a su propia madre. Y le pidió a Isabel la receta. Poco a poco, la voz se corrió. Isabel organizó un pequeño encuentro en su casa para intercambiar platos e historias. Ese encuentro se convirtió en una feria mensual en el parque del barrio. Hoy, ese recetario comunitario es un libro publicado que se vende en todo el país, y las ferias son un evento que ha revitalizado la comunidad, creando lazos donde antes solo había extraños. Esa práctica íntima, nacida de la necesidad de conectar, no solo reconectó su propia identidad, sino que le dio un nuevo sustento y un propósito que jamás habría imaginado. Porque la transformación se produce en el terreno oculto, en la repetición humilde. ¿Y qué hay de la esperanza? A menudo la imaginamos como un sol radiante que disipa toda oscuridad de golpe. Pero la esperanza real, la que funciona, es mucho más modesta y, por eso mismo, más poderosa. La esperanza es una linterna en un túnel oscuro e interminable. No ilumina todo el túnel. No te muestra la salida a lo lejos. Si lo hiciera, quizá la distancia te parecería insalvable. No. Apenas ilumina un par de metros delante de ti. Pero es suficiente. Es suficiente para ver donde no hay un pozo, para identificar la siguiente piedra firme donde apoyar el pie, para dar el próximo paso sin tropezar. Y luego el siguiente. Y el siguiente. Dejar de buscar desesperadamente el sol y aprender a confiar en la pequeña, terca luz de la linterna es el secreto para seguir avanzando en los momentos de más absoluta oscuridad. Mira a Javier. Un atleta de élite, un corredor de medio fondo cuya vida entera giraba en torno a la pista, al cronómetro, a la siguiente competición. Su cuerpo era su templo y su herramienta. Y en un segundo, en una mala pisada, todo se rompió. Un desgarro irreparable. Su carrera había terminado. Su mundo se vino abajo. La frustración y la rabia lo consumían. Pasó un año sumido en la amargura, viendo en la televisión cómo sus antiguos compañeros y rivales batían récords. Cada medalla que ellos ganaban era sal en su herida. Un día, desde la ventana de su apartamento, que daba a un parque, vio a un grupo de niños corriendo, sin organización, sin técnica, solo con energía pura y desbordante. Vio a uno de ellos, el más pequeño, tropezar, caer, rasparse las rodillas y, tras un segundo de llanto, levantarse y seguir corriendo. Y en ese pequeño gesto, Javier vio un eco de sí mismo, de la voluntad que creía haber perdido. Algo dentro de él hizo clic. Bajó con su cojera permanente, y empezó a enseñarles a calentar, a respirar, a mejorar su zancada. Su frustración se fue canalizando y convirtiéndose en enseñanza. Su conocimiento, antes enfocado egoístamente en su propio éxito, ahora servía para inspirar a otros. Aquel parque se convirtió en su nuevo estadio, un lugar donde generaciones de jóvenes aprendieron no solo a correr, sino disciplina, compañerismo y, lo más importante, a cómo levantarse después de caer.
Su mayor herida se convirtió en su mayor regalo para el mundo. Porque la transformación se produce en el terreno oculto, en la repetición humilde. Y el dolor. Le tenemos tanto miedo al dolor. Huimos de él, lo medicamos, lo ignoramos, lo enterramos bajo capas de distracción. Pero el dolor es como el agua. Un río furioso que puede arrasar con todo, sí. Pero también, con el tiempo, con una paciencia geológica, es el agua la que cincela la roca más dura, gota a gota, hasta revelar valles y cañones de una belleza sobrecogedora. Tu dolor, si lo dejas, te está cincelando. Te está revelando una nueva geografía en tu alma, paisajes interiores que no sabías que poseías. No luches contra el agua. Aprende a fluir con ella y deja que te dé una nueva forma. Más profunda. Más sabia. Siente esto por un momento. No lo pienses, siéntelo. Siente el movimiento de tu pecho al respirar, ese ritmo constante, ese oleaje que no necesita tu permiso para mantenerte con vida. Nota la sutil vibración de la sangre en tus sienes, el calor en la palma de tus manos. Esas señales que damos por sentadas, son el universo recordándote que sigues aquí. Que estás vivo. Y mientras haya vida, hay posibilidad, hay decisión. Cada mañana, el simple acto de abrir los ojos, de decidir salir de la cama, puede sentirse como vencer la fuerza de la gravedad. Ese acto, pequeño y repetido, es el equivalente a levantar un peso invisible que solo tú conoces. Y es una victoria. La primera de muchas que puedes conseguir en el día. Entonces, la pregunta real no es cómo cambiar tu vida de la noche a la mañana. Esa es una pregunta trampa que solo lleva a la frustración. La pregunta correcta es, ¿qué acto minúsculo, casi ridículo en su simpleza, puedes escoger hoy que te acerque, aunque sea 1 milímetro, a tu norte? A menudo, la acción más pequeña, la que parece más insignificante, es la que destraba todo el mecanismo. Como una pequeña llave olvidada en un bolsillo que abre una puerta gigantesca y oxidada. Te propongo un pacto. Un pacto contigo mismo. No algo grandioso. Algo secreto. Algo que solo tú sabrás. Elige una de estas 3 cosas. Primero, consigue una libreta y, cada noche, antes de dormir, escribe una sola línea de progreso. No un párrafo, no un ensayo. Una sola línea. Hoy caminé 10 minutos. Hoy leí 2 páginas de un libro. Hoy bebí suficiente agua. Hoy no me rendí. Un registro breve y objetivo que, con el tiempo, se convertirá en la prueba irrefutable, en un documento legal contra tu propia duda, de que algo, por pequeño que sea, cambió cada día. Segundo, camina. Solo 5 minutos. Pero sin teléfono, sin música, sin podcasts, sin distracciones. Simplemente camina y usa tus sentidos como si fuera la primera vez. Percibe la temperatura del aire en tu piel, el sonido de tus propios pasos sobre el asfalto, el color exacto de las hojas de un árbol. Reconecta con la abrumadora realidad del mundo físico. Tercero, elige una comida de tu día, aunque solo sea una taza de té, y prepárala y consúmela con cuidado, con atención plena, como si fuera una ceremonia sagrada. Un acto deliberado de nutrir tu cuerpo y tu ánimo. Es una forma de decirte a ti mismo, sin palabras, merezco este cuidado. Llega un punto, en medio de la fatiga crónica, en que te miras al espejo y apenas te reconoces. Ves la mirada cansada, las marcas del estrés en tu frente, la luz mortecina en tus ojos. Y la pregunta resuena en el silencio de tu mente con una fuerza terrible, ¿para qué seguir? Si eliges quedarte quieto, si eliges rendirte a la parálisis de esa pregunta, tu historia se detiene en ese capítulo desolador. Pero si eliges seguir, aunque sea a rastras, aunque sea dando un paso minúsculo, abres la posibilidad de un nuevo párrafo. Abres un camino donde cada paso, por doloroso y lento que sea, cuenta. ¿Qué te hará seguir cuando todo pese? La respuesta no está en una motivación grandilocuente ni en un objetivo lejano. Está en la ternura. Actúa con una ternura radical hacia ti mismo. El autocuidado no es indulgencia, no es un lujo de fin de semana. Es una estrategia de supervivencia para un camino largo. Es afilar el hacha antes de seguir talando el bosque de tus dificultades. Sigue. Sigue aunque el rumor del mundo, con sus noticias caóticas, sus estándares imposibles y sus exigencias implacables, te convide a desistir. Sigue aunque tu propia mente, tu saboteador interno, te ponga trampas y te susurre mentiras sobre tu falta de valía. Y, por favor, grábate esto a fuego en el alma, no confundas lentitud con fracaso. A veces, el movimiento más importante no es hacia adelante, sino hacia adentro.
hacia la raíz. El bambú tarda 7 años en fortalecer sus raíces bajo tierra, invisible, antes de crecer 30 metros en solo 6 semanas. Estás fortaleciendo tus raíces. Cuando el desánimo te embosque, y lo hará, porque es un depredador paciente, aférrate a una razón simple, casi infantil en su pureza, porque mereces la oportunidad de ver qué pasa si no te rindes. Esa razón, tan sencilla, es suficiente para dar un paso más. Y luego otro. Encuentra tus rituales, tus anclas. Una libreta, una caminata, una canción que te eleve, una hora de silencio autoimpuesto. Pequeños faros que tú mismo construyes en medio de la niebla. Ahora, quiero que hagas algo conmigo. Si puedes, cierra los ojos por un instante. Si no, simplemente levanta la vista de donde sea que estés y desenfoca la mirada. Y visualiza. Quiero que visualices a la versión de ti que emerge al otro lado de esta lucha. No es una figura perfecta, impoluta, sin cicatrices. Destierra esa imagen de la perfección. La versión que quiero que veas está templada por el fuego, con la mirada serena y profunda de quien ha conocido la oscuridad y ya no le teme. Es una versión con la piel del alma cubierta de cicatrices que no son marcas de debilidad, sino mapas de batallas ganadas. Es una versión más fuerte, sí, pero sobre todo, es más compasiva, más sabia, más auténtica, más real. Esa versión futura te está esperando. Y te necesita. Necesita que hoy, en este día de cansancio, seas leal a ella. Necesita que no te traiciones. Así que te pido que guardes una promesa. Una sola. Concreta, medible, secreta. Un acto que harás cada día, sin falta, durante los próximos 7 días. Puede ser levantarte 5 minutos antes para respirar en silencio. Puede ser beber un vaso de agua nada más despertar. Puede ser escribir esa única línea en tu libreta. Algo tan pequeño, tan manejable, que sea casi imposible no cumplirlo. Hazlo. Cúmplelo como si tu vida entera dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así es. Y observa. No busques resultados espectaculares. Solo observa en silencio cómo la trama de tu vida empieza a cambiar, hilo a hilo, con cada promesa cumplida. La historia que escribirás mañana, el capítulo que leerás de ti mismo dentro de un año, la persona que serás dentro de una década, todo ello depende única y exclusivamente de las decisiones minúsculas que tomes hoy, en este preciso momento de fatiga. No dejes que el peso te inmovilice. Haz lo que hacen los grandes levantadores de peso, no luchan contra la gravedad, se alían con ella. Usan el peso para generar impulso. Transforma el peso en tu impulso. Atrévete a cruzar el fuego. Atrévete a caminar por tu propio túnel oscuro con tu pequeña y terca linterna. Al otro lado no te espera una vida sin problemas, eso no existe. Te espera algo mucho mejor, una versión más clara de ti, con más fuerza, más compasión y un propósito inquebrantable que ha sido forjado, en secreto, en tu propia y silenciosa batalla. Ahora, respira hondo. Levántate. La fragua te espera. Si has llegado hasta este punto, si sientes el fuego de esta revolución en tu interior, escribe en los comentarios lo lograré. No para mí, sino para ti. Como una declaración. Como un compromiso. Recuerda dejar tu like si este mensaje te ha aportado valor, activa la campana para no perderte nuestras próximas batallas y suscríbete para unirte a este ejército de mentes libres. Somos Mentalidad Sin Límites y nuestra misión acaba de comenzar.